Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches en el horario que usted nos esté sintonizando. Es un privilegio poder estar hoy nuevamente y compartir la palabra del Señor, recordando lo que hemos estado estudiando. Hoy seguimos o le damos continuidad en el capítulo 10 de Mateo, versos 19 al 20, bajo el tema La guía del Espíritu, sin antes hacer una oración para darle la gloria y la honra a nuestro Padre. Le invito a que me pueda acompañar. Nuestro buen Dios y Señor, te agradecemos por tu infinita misericordia, por tu gracia para con nosotros. Hoy te queremos pedir una vez más que tú puedas guiarnos en el conocimiento de tu palabra, que tú puedas guiarnos para entender lo que tú tienes dispuesto para nuestras vidas, para nuestro entendimiento y para cada uno de quienes escuchen este mensaje. A ti sea toda la gloria, la honra. Amén. Así que, hermanos, le damos lectura al verso 19 y verso 20, que habla acerca de la guía del Espíritu Santo. Dice su palabra: pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o de qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. Desglosando estos dos versículos, enfatizaremos en esta primera parte que dice: no os preocupéis. Jesús aquí está advirtiendo a sus discípulos acerca de la persecución venidera. Entre las razones que Jesús hace esto es para que ellos puedan tener presente el precio del discipulado y que vean si están dispuestos a seguir adelante con su misión teniendo estas consideraciones. Participar en la extensión del reino y en la proclamación del evangelio es una tarea religiosa, definitivamente, pero también es una tarea costosa. Por eso Jesús les hace esta advertencia a ellos como discípulos. Nosotros debemos de la misma forma hacer un autoanálisis en el reto que cada uno de nosotros podemos tener y que es muy serio. Si somos fieles a nuestro compromiso y asumimos nuestra parte del cumplimiento de la gran comisión, y descubriremos que el precio a pagar es alto. Los peligros son muchos y los ataques son diversos. Necesitamos ser realistas en estos aspectos, tener los ojos bien abiertos ante la oposición y el sufrimiento, y solo así comprometernos con el Señor. Debemos de tener muy en mente estos aspectos, pero no todo es negativo. Aún en los momentos más oscuros de nuestro ministerio, de nuestro caminar en el Señor, cuando encontramos oposición o cuando hay sufrimiento por diferentes circunstancias, Dios ha hecho esa promesa de que en nuestras vidas Él se hará presente. Y en cualquier momento de oposición podríamos experimentarlo de esta forma. Tenemos esa promesa y la encontramos en el Salmo 23, salmo bastante conocido, del verso 1 al 2, que nos habla de que el buen pastor nos hará pasar a veces por el valle de sombra y de muerte, pero otras muchas veces nos conducirá por verdes pastos y al lado de aguas de reposo. Como discípulos le hemos conocido en muchos momentos de actividades gloriosas y en otros momentos tranquilos de comunión y de formación con el Señor. Pero en el momento que vemos esta narración, podemos ver que en este capítulo nos está ampliando este aspecto, o tenemos mucho que analizar en cuanto a ello. Seguimos pues con la mirada puesta en los momentos difíciles de la persecución, pero ahora percibiendo los destellos de luz en medio de la oscuridad. Después de esta advertencia, nos habla esta palabra que necesitamos cuidarnos de los hombres a causa de la maldad que hay en ellos y del daño que pueden hacernos. Jesús aquí cambia de tono o cambia sus frases al decir estas palabras de ánimo, la fuerza del argumento que menciona Jesús. En el verso 17 dice: cuidaos de los hombres. Pero también en el verso 19 dice: pero no os preocupéis.
verso 26, 28, 31, habla acerca de que no les temamos, dice la palabra, y no les temáis. Si bien tenemos que prestarle atención a las advertencias, pero también nos habla de escuchar esa promesa consoladora de la palabra del Señor en los versículos 19 y 20 que veremos más adelante en este estudio. En este contexto está hablando de que serán entregados a los tribunales, que los discípulos se encontrarían delante de las personas, de personas poderosas, de personas sabias, de personas preparadas del pueblo. Y no digamos en el caso de los gobernadores y de los reyes que tendrían que enfrentar o ante los que tendrían que comparecer ellos como discípulos y darles explicación. Podría sentirse en ese entonces vergüenza, podría sentirse temor, y yo creo que no es algo de extrañarse, sino es algo lógico, pero podríamos en algún momento desfallecer o se podría en algún momento tener temor en esas áreas o en esa área, pero Jesús aquí les presenta esta promesa a sus discípulos que aún en esas circunstancias podrían ellos sentir esa fortaleza, que no desfallezcan en sus propias fuerzas. Podría causar su propia falta de educación o dejarse deslumbrar por los superiores, por las cualidades intelectuales de los jueces ante estas situaciones. Y un personaje que quiero mencionar en esta hora es Moisés, que sintió esta preocupación cuando Dios le mandó a hablar con Faraón. Y dice su palabra en Éxodo 4:10, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempo pasado, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo para hablar y torpe en lengua. Expresiones de este siervo del Señor Moisés, quien Dios lo escogió y tuvo y pudo experimentar en ese entonces este versículo que hoy acabamos de comparar con Mateo. Dios tuvo que recordarle que Él es quien da la capacidad para hablar a los hombres. También Jeremías sintió ese mismo temor cuando fue puesto de profeta a las naciones. Dice, Señor, en Jeremías 1:9 dice, Señor, Dios, he aquí, no sé hablar porque soy joven. Jeremías 1:6. Y Dios tuvo que decirle que no tuviera temor ni se preocupara, pues Él mismo estaría con él, con el profeta de Dios. En el versículo 9 de este mismo capítulo 1 dice, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Ahora son los discípulos de Jesús que están experimentando ante la predicación de Jesús, que podrían reaccionar con miedo, sintiendo su debilidad y la falta de elocuencia natural. Y una cosa es testificar ante la gente humilde, corriente en la plaza pública como aquel entonces, y otra diferente es tener que defenderse ante tribunales compuestos por fariseos, escribas, sabios y gobernantes. Este era el contexto en el cual Jesús les estaba advirtiendo a sus discípulos de las circunstancias que llegarían. Pero Jesús dice, tal preocupación es innecesaria. El mismo Señor que los comisiona conoce bien sus limitaciones o sus torpezas. El Dios que pidió que fuera, así como le pidió a Moisés, le dio también las palabras adecuadas. Estuvo al lado de Jeremías, los acompañó en su misión, así que no necesitan preocuparse, como lo dice este verso. Pues van a contestar de forma que el Espíritu los guíe. Y eso se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. En muchas ocasiones el miedo surge dentro de nosotros y es peor que la persecución en sí o que las circunstancias que podamos estar atravesando. Y sirve esto como instrumento en manos del maligno para paralizarnos, para neutralizar nuestro testimonio. Por eso Jesús lo menciona y nos hace este énfasis que antes de presentarnos ante nuestros opositores humanos necesitamos confrontar nuestros propios miedos a la luz de la promesa de Dios. La cuestión de nuestra reputación o de lo que la gente piensa de nosotros nos preocupa en muchas ocasiones de manera excesiva.
nuestro temor, brota de nuestra convicción, que nuestra torpeza o que nuestra inexperiencia puede perjudicar el testimonio. Pero a tales temores Jesús responde de esta forma: no os preocupéis. Y ante su promesa que Él va a suplir las palabras adecuadas y las necesarias en el momento, que Él va a proveer la habilidad en el momento adecuado, es decir, la soltura para hablar. Y de verdad no hay por qué estar preocupados. La exhortación de Jesús aquí es muy específica y dice: tranquilos, no hay nada que temer. También hace un énfasis en que Dios se encargará tanto de la forma del contenido de nuestro testimonio. Para algunos de nosotros podría ser de preocupación y para otros podría ser una aflicción. ¿Cómo lo voy a expresar en ese ambiente? ¿Cómo voy a defenderme ante las circunstancias que lleguen? Y que sea oportuno mi intervención o la forma que lo hagamos. Y el Señor nos aclara que no nos preocupemos, que si hemos decidido caminar como discípulos y ser discípulos ante tales circunstancias, Él nos dará las palabras adecuadas, que Él nos dará la elocuencia, ¿verdad?, para ordenar nuestros pensamientos y poder expresar si en algún momento tenemos que defendernos o defender el Evangelio. En ese tipo de situaciones, esta exhortación de Jesús es clara. Ahora podríamos decir: tengo las ideas claras y creo que puedo razonar con coherencia, pero mi manera de hablar no es adecuada. Pero ante todo esto que podríamos nosotros argumentar, Jesús nos dice que nos sobra la preocupación, porque Dios es poderoso para darnos no solo el qué, sino también el cómo. Avanzamos al verso 19, que dice: la palabra dada. Es decir, la razón por la cual los discípulos no tienen que preocuparse es porque en esa hora se os dará lo que habréis de hablar. Y esto es muy interesante poderlo resaltar, porque hace énfasis en un momento o en una circunstancia que esto se llevará o que esto se accionará en nosotros. Estas palabras que Dios Padre, a través del Espíritu, nos guiará. Tampoco podríamos entrar en detalles o decirlo de esta forma, de cómo los discípulos van a recibir esta inspiración, ¿verdad? ¿Será que será de una manera sobrenatural? Creo que es definitivamente muy exacto poderlo mencionar, pero no podríamos suponer que escucharán una voz audible, no podríamos decirlo tampoco de que ellos van a hablar sin entender lo que están hablando como discípulos, ni tampoco podríamos decir que estarán ausentes ellos en su razonamiento en esos momentos cuando el Espíritu Santo actúe en esas circunstancias. Creo que vale la pena, que es muy importante para nosotros poder recordar que quien creó al ser humano es Dios, quien creó nuestros pensamientos, nuestras emociones, fue y es el Dios maravilloso que tenemos. Por lo tanto, nuestro Creador es el que hace llegar a nuestra mente aquellos pensamientos que nos proporcionarán las palabras adecuadas para nuestro testimonio. Aún así, entender cómo lo hace, podemos confiar en su sabiduría. Si dejamos de preocuparnos y mirarnos en Él, veremos que la mente no se nos pone en blanco, sino que vendrán a nuestra cabeza las ideas precisas que necesitamos comunicar. Esencialmente lo que Dios le dijo a Moisés cuando éste quiso esquivar la misión, indicando su falta de elocuencia o resaltando ese detalle que el Señor, nuestro Dios, ya conocía. En Éxodo capítulo 4, versos 12 y 15 encontramos esta respuesta tan maravillosa que el Señor le da y le dice: ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve, y yo de Aarón, y os enseñaré
estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Yo estaré con tu boca y en la boca de Aarón y os enseñaré lo que habéis de hacer. Dios es creador de la boca y de todo nuestro ser. Por lo tanto, como creador, Él puede poner las palabras en ella. También es creador del oído y sabe poner el pensamiento adecuado en los discípulos para poder discernir. En Isaías 50, capítulo 50, verso 4 al verso 5, su palabra nos aclara este aspecto maravilloso y dice: el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo, de sabio, dicen otras versiones, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierto mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. Ahora aquí debemos de preguntarnos nosotros si tenemos mente o la disposición de discípulo para querer seguir las directrices o la dirección de nuestro Señor, o si es preferible para nosotros seguir nuestros propios caminos. Yo creo que lo segundo que podemos aprender es a escuchar la voz de Dios, a abrir nuestro oído espiritual y prestarle atención. Y tercero, es hablar según lo que oímos. Él se encargará de lo demás. Notemos bien aquí un aspecto específico. No podemos contar con que las palabras nos serán dadas en cuando nos entreguen o se entreguen, dice este verso. Y a esa hora, Jesús contempla aquí un momento específico de persecución en que los discípulos serán arrastrados ante las autoridades. Está diciendo que Dios está con nosotros controlando los aspectos de nuestro testimonio, nuestro análisis de situación, nuestro discernimiento, el discernimiento ante las personas, nuestros procesos racionales, nuestra búsqueda de ideas, nuestros argumentos o la manera que nosotros tengamos que tener esa expresión de forma verbal. A estas cosas Dios dice, todo está bajo su dirección. El mismo Espíritu que puede inspirarnos en el momento del discurso, puede inspirarnos igualmente en el momento, en la tranquilidad de nuestras habitaciones cuando nos estamos preparando. Esto es muy claro poderlo mencionar, aunque esta palabra es muy cierta y esto se cumple en el Señor, que Él da las palabras en los momentos adecuados, que Él da la instrucción en el momento oportuno. Esto no desmerece que tenemos que prepararnos al momento que usted y yo tenemos la oportunidad de enseñar una palabra, al momento que usted y yo tenemos la oportunidad de conversar con alguien y de darle a conocer la palabra del Señor. No podemos esperar únicamente a que el Espíritu Santo lo haga todo. Nosotros debemos de prepararnos, porque es de ahí de donde nosotros obtendremos el conocimiento, de ello es lo que podremos hablar. Y de esta forma, en el sentido más amplio, debemos estar siempre preparados para presentar defensa. Así lo menciona en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Estar siempre preparados para presentar defensa ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Usted y yo, como discípulos que somos, seguidores de Cristo, tenemos que constantemente estar en crecimiento, nutriendo nuestro espíritu, conociendo aún más del Señor, porque esta advertencia es bastante clara. Todos aquellos que somos discípulos tendremos en algún momento que defender nuestra fe y tendremos que hacerla, como lo dice esta palabra, de forma elocuente o con razón de esperanza. Preparados como consecuencia de nuestra constante meditación en la palabra de Dios. Nos toca no solo conocerla, sino también vivirla. O como Pablo le recordó a Timoteo, que debemos dedicarnos con todo esfuerzo a la lectura y al estudio de la palabra de Dios, a fin de poder presentarnos ante Dios como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, por cuanto sabemos analizar y sabemos aplicar bien las palabras de verdad. Esta referencia o este texto lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 2 y verso 15.
Y esta promesa creo que es muy puntual, no podemos restringirla ante únicamente estas situaciones de persecución, sino que se hace amplia, se hace extensiva en aquellos otros momentos que nos cae encima de una manera imprevista, en los que tenemos forzosamente que hablar de una manera improvisada, sin posibilidad de prepararnos adecuadamente o preparar esa defensa de una forma correcta. Cuando salimos a evangelizar, no solemos saber con quién nos va a tocar hablar, qué temas van a surgir en esas conversaciones, qué argumentos vamos a poder emplear y vamos a poder encontrar en negativa del Evangelio. Es por esta razón que tenemos que estar preparados y listos, y de la misma forma creo que el Espíritu Santo puede poner en nosotros las palabras adecuadas, los pensamientos correctos para salir a favor o en pro del Evangelio. Y ante todas estas situaciones no necesitamos preocuparnos o qué hablaremos, sino prestar atención a la dirección del Espíritu Santo. Esta promesa que encontramos en estos versículos creo que la podemos aplicar a todos los momentos inesperados en nuestra misión como discípulos y en esa responsabilidad de proclamar el Evangelio. En el verso 20 nos habla del Espíritu que nos habla. En este versículo Jesús amplifica esta idea de que en ese momento ellos recibirán las palabras oportunas, y lo vuelvo a leer, el verso 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino es el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y aquí nuevamente encontramos un texto que nos ayuda a recordar esta maravillosa parte de nuestro Dios. Es un texto trinitario, porque aquí tenemos al Hijo de Dios, quien da explicaciones a los discípulos acerca de la obra del Espíritu en la evangelización, que es el mismo Hijo quien los comisiona y los envía y los instruye ahora y los consuela. Pero este consuelo tiene que ver con la obra que Él ya hizo. El Espíritu hablará a través de ellos, comunicándoles lo que han de decir. El mismo Espíritu a quien el Hijo enviará sobre ellos después de su glorificación. Recordamos que aquí en este contexto Jesús les está hablando antes de que todo este proceso se llegue a cumplir, y les está hablando de cómo será, es decir, antes de su glorificación, en el momento de que Jesús entrega su vida. En aquel momento, en su primera misión, el Espíritu estaba ya con ellos, cumpliendo esa parte de ser capacitados o de capacitarlos para el testimonio. Para después del derramamiento del Pentecostés, estaría en ellos cumpliendo su obra de regeneración y renovación y santificación, y además encargándoles su misión. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 1 verso 8, que inicia de esta forma: pero recibiréis poder cuando el Espíritu haya venido sobre nosotros, y habla del testimonio en muchas regiones, y así lo menciona la Escritura. Por lo tanto, el Espíritu Santo es quien nos capacitará para cumplir esa misión tan maravillosa que el Señor Jesús nos ha dado. Y notemos bien aquí este aspecto que Jesús hace o menciona con el Espíritu. Podría haber llamado correctamente correctamente el Espíritu de Dios. Podría haberle llamado el Espíritu de Dios, pero Él lo hace de esta forma: el Espíritu de vuestro Padre. Esto nos da a entender que además de tener un Señor que instruye a un espíritu y que los capacita como discípulos, también tienen y tenemos un Padre celestial que nos ama, que nos cuida como hijos amados y vela en medio de ellos en el recorrido de su ministerio, en el recorrido de nuestra vida como discípulos, en el recorrido de esta maravillosa gracia que tenemos. Así pues, en este contexto, lejos de sentirse solos o abandonados, o en ese momento de comparecer o de presentarse los discípulos ante esos opositores, nos habla de que debemos de tener presente y de disfrutar la comunión en las tres personas de la Trinidad, y que el Señor estará a su lado, y el Espíritu les dará que hablar,
y el Padre estará siempre velando por ellos. La obra poderosa que encontramos en este verso acerca de lo que el Espíritu Santo está hablando es estrechamente asociada con la venida del Mesías en la mente de los judíos. De hecho, según Jesús mismo anunció en diferentes partes de la Escritura, encontramos esto, como en Juan capítulo 15, verso 26 al 27, como en Juan capítulo 16, versos 7 al 11. Una de las principales razones por las que se envió el Espíritu es por el testimonio ante el mundo. Y así lo dice en estos versos. Él dará testimonio de Jesús y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero ¿cómo lo hará? No hablando de él mismo con voz audible, no encarnándose como el Hijo, sino capacitando a los discípulos como instrumentos de su testimonio. Él dará testimonio de mí y vosotros daréis testimonio también. Así lo menciona en Juan 15, versos 26 y 27. El Consolador convencerá al mundo del pecado, solo cuando haya venido sobre los discípulos. Así que cada uno de nosotros cumplimos una función importante en el reino de los cielos, porque es por medio de nosotros, sus discípulos, discípulos de Cristo, que el mundo encontrará el testimonio de Cristo por medio de la obra del mismo Espíritu. La impresión que recibimos a través de las palabras de Jesús es que el Espíritu se encargará de este testimonio, pero que lo hace habitualmente a través de las palabras de los discípulos. Por eso Jesús dice, no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu que habla en vosotros. No quiere decir que nosotros o que los discípulos debieran de dejar de pronunciar palabras o poner la mente en blanco o dejar nuestra personalidad y ser únicamente vehículos para que el Espíritu hable, sino que seguramente esto implica que nosotros, o que en nuestro entendimiento, en nuestra formulación de ideas, en nuestra expresión, por medio de nuestras palabras, tendrán un origen en el Espíritu, porque Él nos inspirará. En el caso muy contrario, ¿verdad? En las posesiones demoníacas, puede ser que la persona pierda el control de sus facultades y el demonio las ocupa contra su voluntad, porque las fuerzas del mal tienen la intención de destruirnos. Aquí vemos estos dos ejemplos y es algo bastante contrario, ¿verdad? Con la presencia del Espíritu Santo nosotros estamos con nuestro razonamiento, nuestras habilidades que tienen su origen en Él. Y esto es lo que lo hace aún mucho más maravilloso, que el Espíritu Santo y su presencia en el ser humano no es destructiva, ni atenta contra nuestra personalidad, sino que persigue precisamente esa finalidad de darnos nuevamente ese lugar en nuestra plena humanidad. Cuanto más llenos estemos del Espíritu Santo, más volveremos a ser esas personas que Dios tenía en mente al momento de crearnos. Tanto más recuperaremos esas facultades que se han ido perdiendo a consecuencia de la caída. El Espíritu, lejos de quitarnos el control a nosotros, de inhabilitarnos en nuestras facultades, nos capacita para controlarlas verdaderamente en Él. Él es el Espíritu que nos da dominio propio, mencionado en 2 de Timoteo 1, verso 7, porque no se nos ha dado un espíritu de cobardía, lo menciona, sino un espíritu, y dentro de esto menciona el dominio propio. Así pues, usted y yo como discípulos, cómo se desarrolló en la historia, los discípulos siguieron organizando mentalmente sus ideas y sus enunciados, sus palabras fueron las correctas. No perderemos el control de nuestras funciones, pero descubriremos que el Espíritu nos hace recordar todas aquellas cosas que Cristo nos ha enseñado. Y de la misma forma lo encontramos en su palabra. También traerá a memoria aquellas palabras adecuadas o las más oportunas para cada momento, las respuestas necesarias de acuerdo a la Escritura que tuvieron que pronunciar ante los jueces
que tuvieron que pronunciar ante los tribunales en el momento que sea necesario. Notemos que Jesús dice, estas cosas serán dadas a esa hora, no de antemano, no en un momento inadecuado, sino en esa hora. Lo harán porque serán capaces de anticipar correctamente los aspectos de que lleguen esas circunstancias. No debemos angustiarnos como los discípulos vivieron, no deben angustiarse, fueron las palabras del Señor expresadas de esta forma, pues con tales actividades su Padre no los abandonará, su Señor estará a su lado y su Espíritu les dará las palabras oportunas. Estas promesas fueron cumplidas. Estas experiencias las podemos leer en el libro de los Hechos, están registradas a tal punto que fue así, que los mismos enemigos del Evangelio, después de la asombrosa defensa de Esteban, vieron en él la cara de un ángel, así lo menciona Hechos, verso 15, capítulo 6, y también se maravillaban ante la confiada defensa de Pedro y de Juan, y tuvieron que recordar que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. Lo que no llegaron a comprender era que Jesús seguía estando con ellos. Vemos como esta palabra que fue dada en Mateo, que hoy iniciamos dándole lectura, se empezó y siguió cumpliéndose. En el libro de los Hechos vemos estas evidencias y tengo la seguridad de que hasta el día de hoy seguimos viviendo esas experiencias en el Señor, que Él nos ha seguido y nos seguirá instruyendo con las palabras adecuadas y las palabras correctas en los momentos que tengamos que salir a dar ese testimonio del Evangelio tan maravilloso que nosotros tenemos. Y tenemos esa esperanza que seremos guiados por medio del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Así que no nos preocupemos, al contrario, es una opción de ocuparnos, de prepararnos para cuando lleguen esos momentos de dar ese testimonio y de ser ese medio y ese canal para dar testimonio de Jesús, que estemos preparados, que estemos listos y que el Espíritu Santo pueda utilizarnos con nuestras capacidades, con nuestros conocimientos, como también con nuestras limitaciones, que Dios es tan grande y tan maravilloso que aún nuestras limitaciones Él las puede utilizar para dar testimonio de quién es Jesús y que Él está en nuestras vidas. Así que, hermanos, qué bonita esperanza, qué maravillosa es su palabra que nos hace recordar estos detalles tan precisos que debemos de tener presentes y que debemos de perseverar en ello para cumplir esta obra tan noble que el Señor nos ha encomendado, de guiar y de dar a conocer su palabra o por medio de ella. Así que el Señor les bendiga. Vamos a finalizar con una oración este tiempo de lectura de la palabra y de comprensión de lo que Él desea continuamente en nosotros. Le invito a que me acompañe. En esta hora te agradecemos por tu presencia, nuestro buen Dios y Señor, por guiarnos por medio de tu Espíritu Santo y de recordar esa maravillosa promesa que tenemos en haber decidido seguirte, que tú estarás con nosotros, que el Espíritu dará testimonio y que nos utilizará para proclamar ese evangelio. Te pedimos como un solo cuerpo en Cristo, Señor, por nuestros hermanos, por quien está escuchando este mensaje, que de la misma forma como hemos sido edificados cada uno de nosotros, que hemos tenido la oportunidad de utilizar este medio, que también puedan ser edificados por tu palabra, que te puedan reconocer a ti, que te puedan encontrar a ti, Jesús. Espíritu de Dios, sigue obrando en nuestras vidas como lo has dispuesto a hacer hasta el día de hoy en las vidas de quien está siendo necesitado en este momento, de quien está siendo, Señor, perseguido, de quien está siendo atormentado, que tú puedas hacer cumplir esta palabra en la vida de cada uno de ellos. Te pido, Señor, esa fortaleza, te pido, Padre, esa guía de tu presencia en cada uno de quienes escuchen esta palabra. En tu nombre, Señor, hemos orado y te agradecemos. Amén y amén.
El Señor les bendiga. Recuerden que somos Eclesía, Pastores Unidos para proclamar el Evangelio. Bendiciones.